Vamos a hablar de Shakira. Hola, soy tu psicólogo Fabián Pineda y vamos a hablar sobre toda esta situación que se ha venido generando desde hace algún tiempo con la cantante Shakira y su relación de pareja, pero que ha generado un sinnúmero de canciones muy controversiales, pero especialmente con muchísimo auge especialmente en las mujeres. Un top total, así rompedor, pero que tiene de fondo un contenido a nivel psicológico bastante importante y voy a hablar un poco sobre ello. Si tienes preguntas o inquietudes o opiniones, por favor ve escribiéndolas pues aquí en la caja de mensajes. Uno de los aspectos importantes que veo de esta situación que ha pasado con Shakira es que, pues, tengo que hacer la salvedad de que todo esto que voy a hablarlo pasa primero por el filtro de que es artista y que como artista, pues, tiene un componente de performance, de actuación, de llamar la atención también desde su arte. Ok, haciendo esa salvedad vamos a quedarnos en ese contenido como si este mensaje de las canciones fuera una persona cotidiana quien lo estuviera hablando. Y es que es muy interesante ver cómo a través de las diferentes letras, desde que empezó la situación de la ruptura de su relación de pareja hasta la actualidad, estamos en el 2024, iniciando 2024, ha venido llevando un mensaje que ha venido con cierta evolución. Y aquí es el tema del duelo. El duelo por separación, al igual que el duelo por diferentes pérdidas, pero el duelo por separación tiene unas fases, tiene unas características y es muy interesante ver cómo hasta cierto punto en las canciones y en las letras que Shakira ha estado mostrando públicamente, muestra esas características del duelo. Y es muy interesante porque una de las primeras canciones que ella estuvo en las primeras etapas hablaba sobre esta característica de la negación, o sea, de cómo poder estar viendo que hay una situación que está pasando dentro de la relación y es negar, poder aceptar y darse cuenta de que efectivamente esa situación va a desencadenar en una ruptura. Y esta negación es veo pero no acepto, estoy observando pero hago de cuenta de que no pasa nada, ¿sí? Trato de poder resolver la situación cuando realmente la situación ya está mucho más perdida que en una posibilidad de recomposición. Y esta etapa del duelo, que es una etapa inicial del duelo, que es este tema de la negación, que es una etapa inicial del duelo, pues es algo por lo cual ella expresa en esas canciones iniciales que por lo cual pasó. Y a medida que va evolucionando con sus letras, empieza a aparecer otras de las etapas, que es la rabia que suele verse reflejado como en diferentes niveles. Cada persona lo procesa de una manera diferente, pero es muy común que esa rabia vaya dirigida hacia el otro con insultos o con indirectas o con mensajes de doble sentido, de sarcasmo, pero cargadas de muchísima ira, ¿sí? Como esta canción que está con Bizarrap, que evidentemente es una descarga de rabia bastante directiva. En algunas personas también esa expresión de la rabia también a veces viene hacia adentro de la persona a través de la culpa. De la culpa, cuando las personas empiezan a mencionar esto de lo que yo pude haber hecho, lo que yo dejé de hacer, lo que fallé dentro de la relación y por lo cual la relación se fue deteriorando, ¿sí? Que si bien en las letras también de ella podemos
rastrearlo de alguna forma muy sutil, no tan marcado como la rabia hacia afuera, pero también está ahí este componente de culpa, pero que en ella no es tan marcado hacia la culpa, sino más bien como a un pequeño reconocimiento de su responsabilidad dentro de la situación que pasó. Otro de los elementos que también podemos ver es este elemento de la tristeza, que evidentemente está muy marcado en la separación, en el duelo por separación, pero esta tristeza es una tristeza melancólica que va relacionado es a cómo el proyecto que la persona se había planteado en su cabeza, de esta expectativa de crear una relación de pareja a largo plazo, con unas etapas, con unos proyectos, con unas ilusiones puntuales de lo que íbamos a construir, y cómo la ruptura rompe esa expectativa. Y eso es fundamentalmente una de las cosas que duelen, y es esta tristeza profunda que pega directo a esas expectativas que ya no se van a poder cumplir porque ya la otra persona ya no está en ese plan. Y poder sacar a la persona sacar a la otra persona de ese plan es doloroso, porque había una emoción puesta ahí, y como que esa persona al irse se siente como si se llevara la mitad de ese proyecto. Y claro, la persona va a poder seguir haciendo el proyecto sola, pero ya no es el mismo proyecto, ya es otra expectativa, ya es otro plan, y eso marca profundamente esa nostalgia frente a que mi proyecto, y eso es muy importante porque es esta parte que en psicología llamamos el narcisismo, esta parte narcisista se rompe, se confronta fuertemente porque era mi plan y tú dañaste mi plan. Y eso sale muy marcado en cada una de esas letras que Shakira pues regala al mundo. Porque además para ella, volvemos al tema, como ella es artista, lo que hace es coger su proceso, su dolor, su negación, su rabia, su nostalgia, y plasmarlo artísticamente para poder procesarlo de alguna manera, ¿sí? Y eso pues a nivel de la reflexión psicológica es muy interesante, porque podemos ver como gráficamente, como en vivo, todas estas primeras etapas iniciales de lo que es procesar un duelo por separación. Ahora, ¿qué es conflictivo y qué es complicado en esto? Y voy a desmarcarlo un poquito del plano de Shakira para poder ponerlo como en un marco de una persona de la vida cotidiana. Porque estamos hablando, pues, al hablar de Shakira, pues estamos hablando de una estrella mundial, pues que tiene todo un discurso artístico. Y evidentemente, pues si esto vende y vende y vende mucho por ser un tema tan importante para muchas chicas, pues seguramente también pues hay un componente de sacarle el máximo de rentabilidad a esto. Y es entendible, es un negocio, es su arte, pues está bien. Entonces vamos a desmarcarlo un poquito para ponerlo en las palabras de una chica de la vida cotidiana. A ver, cuando una chica llega con este discurso al proceso terapéutico, y lo primero que vamos a ver es cuánto tiempo llevas de esta separación. Si este discurso está pasando entre el primero y el segundo, tercer mes de esa separación, pues vamos a poder escuchar ese discurso a través de estás procesando el duelo, lo estás llevando para poder asimilarlo mentalmente. Pero cuando este discurso, pues estamos hablando de un discurso de año y medio, y estás girando en torno a este mismo rencor y a esta misma rabia y no sales de ahí, pues no podríamos estandarizar que es patológico, pero a ver, o sea, algo está pasando que no terminas de evolucionar a las siguientes etapas, porque estas son unas etapas importantes, pero son bastante iniciales del proceso de cómo llevar el proceso de ruptura y del duelo. Porque hay otras etapas de las que te voy a hablar ahora,
Pero si año y medio aún estás hablando de esta misma dinámica, pues a ver, aquí hay un tema que te está haciendo difícil procesar. Muchas personas hablan del tema del perdón. Y aquí hay un tema conflictivo porque a nivel terapéutico el perdón es algo que necesita poder entenderse, porque muchas veces hablamos de te perdono, pero es que ese no es el plan real para poder evolucionar una ruptura. O sea, perdono por las decisiones que tú tomaste. A ver, lo que esa persona en realidad necesita poder entender es que lo que hay que perdonar es esta sensación interna de que de lo que yo permití, de lo que me está doliendo a mí, o sea, es sanar. Pero ¿sanar a quién? Sanarte a ti. Porque ese perdón significa es mirar a ti las cosas que necesitas, salir de la culpa, asumir la responsabilidad, pero sin la mirada de la culpa, y poder empezar a reconstruir tu propio proyecto. Es sanar más que perdonar, o sea, más que perdonar al otro además, ¿sí? Ahora, entonces, ¿cómo evoluciona un duelo? Que es la parte que ahí es donde se conflictúa un poquito este tema del mensaje cultural que estamos escuchando. O sea, a nivel global, ya no solamente de Shakira, o sea, a nivel global esta es la parte que se complica y es la parte de aceptación, aprendizaje y evolución de tu propio proceso de crecimiento. A ver, en las letras que escuchamos de Shakira es claro que ella está aprendiendo a cómo poder convertir el dolor en algo rentable y en algo artístico para poder como trascenderlo. Pero aceptar, la etapa de la aceptación es cuando se une con quedarse con la gratitud. Entonces, esta etapa de aceptación del duelo es cuando logro entender que la otra persona es la otra persona independiente a mí. Y logro entender que las decisiones que esa persona toma, claro, me involucran y me afectan porque además hay hijos, pero que finalmente esa otra persona tomó esas decisiones por su propia nivel de madurez, nivel de crecimiento, nivel de necesidades, y que era algo finalmente que pues puede hacer. Y aceptar significa es tu plan, son tus decisiones, y yo tengo que volver otra vez a enfocarme y a asumir mi propia vida sin estar esperando que tus decisiones necesariamente me vayan a involucrar positivamente. Claro, había un matrimonio y esto lo que hace es que pues sus decisiones también me afectan hasta cierto punto, porque estamos claros de que una vez lo acepta y lo reconoce que esta es la realidad actual, pues empieza simplemente a organizar su vida en este nuevo marco, en esta nueva realidad, para poder resolverlo, sacarlo adelante. Esto es algo que podemos también rastrear en estas letras que ella expresa, pero cuando aceptas profundamente esta realidad, sales de la rabia, sales del dolor, sales de la culpa hacia acá y hacia afuera, ¿sí? Pero cuando la rabia es algo que, a pesar de que estés tratando de aceptar, se mantiene, a quien finalmente más le va a afectar esa rabia es a ti, porque esa rabia está en ti, es una emoción que tú experimentas y que finalmente, si no logras terminar de procesarla, te va a seguir pesando a ti. Por eso es tan complicado mantener la rabia a pesar de que esté justificada por la acción del otro. Pero sigues cargando con ese dolor, con ese rencor, con esa molestia. Entonces el duelo no termina de sanarte. Te sanas cuando recuerdas sin dolor, recuerdas sin fastidio, recuerdas sin rabia, recuerdas sin malestar. Porque el que está cargando con ese malestar no es el otro, eres tú. Y si bien en las etapas iniciales esto suena bastante complicado,
cuando vas en esa etapa de desarrollo, de resolución del duelo, ya se ve muchísimo más claro, porque viene la siguiente parte y es aprender a aceptar la gratitud. Es decir, a pesar de todas las situaciones conflictivas y negativas que pudieron haberse generado en esa relación o en la salida de esa relación, pero no todo pudo haber sido malo. Hay cosas que realmente fueron buenas y que quedaron buenas experiencias o buenos resultados de ello. Por ejemplo, los hijos. Cuando te quedas a través de la mirada, viendo es a través de la gratitud de lo que pudiste construir o de lo que realmente quedó positivo y logras entender que eso es con lo que necesitas quedarte, pues tu vida, la tuya, porque no le estás haciendo un favor a la otra persona, es tu vida, va a poder evolucionar y sentirte plena, sentirte más a gusto con tu proceso, contigo, y vas a poder integrar estos nuevos cambios que tienes que hacer para tu vida. Recuerden que me desmarqué del tema de Shakira porque esta es la siguiente parte y yo creo que aquí pues habrán opiniones diferentes de si ella sí lo está evolucionando hacia allá o puede que se haya quedado en otra etapa. Ok, no entraré en ese punto, pero lo que sí es que hacia allá debe evolucionar necesariamente un duelo positivo y que todo ese aprendizaje lleven a una evolución. Es decir, mientras tú estabas en la relación de pareja, estabas a este nivel y a través de todo este proceso y a través de toda esta aceptación y a través de todo este aprendizaje, creces a nivel de conciencia, de poder entender quién eres, cómo te entiendes, cómo entiendes la relación con las personas que están alrededor y qué es lo que pudiste tomar y ganar de ese tiempo. No es como perdí el tiempo ahí, no. Hubo un tiempo en el cual tuve unos aprendizajes, tuve unas situaciones de las cuales voy a buscar extraer lo positivo con lo cual me puedo quedar. Eso te va a hacer que lleves a ese otro nivel, que aprendas a transformarte a ti misma para poder encontrar una nueva versión de ti, más grande. Y volviendo otra vez, creo que está claro de que, pues, en este caso de Shakira ha sabido cómo, por lo menos, rentabilizar, capitalizar esta experiencia, pues, seguro a nivel financiero y confiemos realmente de que a nivel emocional, pues, también haya podido aprender a procesarlo para ser mucho más consciente de sí misma. Nos gustaría mucho eso porque pues la apreciamos, la admiramos y es increíblemente talentosa, pero el mensaje, digamos, cómo nos ha mostrado estas etapas, cómo se vivencia este dolor a través de una separación, pues también es un tema de estudio que nos sirve para que aprendamos. Ahora, esperaríamos que un siguiente paso es cómo de todo esto realmente sale un aprendizaje personal muy profundo, que está ahí y que para cada una de ustedes que estamos viendo en este espacio es el objetivo principal de un duelo por separación: evolucionar. Espero que te sirva, espero que realmente aporte. Pueden haber preguntas, opiniones, por favor escríbeme en el espacio del chat y estaremos hablando más adelante. Chao.